Gloria a Dios, Dios le bendiga. Las cosas que suceden a veces, uno solo tiene que reírse. Yo acabo de grabar 30 minutos de este contenido, de esta clase, y cuando voy a la cámara, sencillamente el micrófono se había apagado y los 30 minutos del contenido que había ya grabado, tuve que venir a grabar de nuevo, pero gloria a Dios por todo. Estamos aquí con la misma actitud, estamos aquí, gloria a Dios, con el mismo ánimo. Y estamos agradecidos de Dios por todo el apoyo que usted me está dando en el grupo o en el canal de YouTube. Gloria a Dios, sus comentarios, algunas cosas que ustedes ven y me dicen, arregla esto, arregla aquello. Poco a poco estamos resolviendo, arreglando para traer un buen contenido. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero estoy muy agradecido de ustedes por todos sus comentarios, porque están compartiendo, porque están siendo parte de esto. Y eso es lo que queremos, bendecir sus vidas. Déjame fijarme ahora si este micrófono sigue prendido, porque sería otro caos. Grabar 30 minutos más sería 1 hora y que no se estuviese grabando el audio, pero gloria a Dios. Estuvimos hablando la semana pasada de lo que es, gloria a Dios, el mundo religioso del Nuevo Testamento. Y allí estuvimos viendo en el mundo religioso del Nuevo Testamento los grupos religiosos que estuvieron operando en el tiempo en que Jesús caminó sobre esta tierra, cuando vino a cumplir su misión. De igual forma, allí estuvimos viendo lo que son los macabeos, que fueron más revolucionarios que religiosos, y ahí vimos lo que es el milagro de Hanukkah. Vimos a los fariseos, de donde surgieron como un grupo religioso del pueblo en contra de la aberración de Antíoco IV. Vimos a los saduceos, un grupo que, según ellos, se formaron desde el sacerdote Sadoc de los tiempos del rey David, 1000 años antes de Cristo, y ellos controlaban lo que es todo el sacerdocio. Eran estos tipos que estaban ligados al poder de Roma, aunque estaban un poco corrompidos con esto, pero no le hacían frente a Roma siempre y cuando Roma le permitiese tener sus puestos de autoridad por allá arriba. Vimos todo esto en el mundo religioso del Nuevo Testamento. Hoy vamos a hablar del canon, una parte muy importante. Recuerden que estamos teniendo un estudio de lo que es el Nuevo Testamento, todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento para una buena comprensión, un buen estudio del mismo. Ahora vamos a estar hablando sobre el canon. Es bien importante entender todo lo que tiene que ver con la canonicidad. Podemos hablar de la definición y pruebas de la canonicidad del Nuevo Testamento. Se me complica un poco el decir la palabra canonicidad, pero el Espíritu Santo me va a ayudar en esto. Gloria a Dios. Vamos a leer, antes que todo, Juan 14:6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo lo que hacemos, todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos lograr es a través de Cristo. Así que si puedo llevarle este contenido, si puedo hacer esto, es a través de Jesucristo. No hay otro. Sin más preámbulo, vamos a entrar aquí a lo que es este estudio de hoy, este video de hoy. Gloria a Dios. Recuerde, esto son pinceladas, esto está cortado, esto está resumido. Usted en su casa, tranquilito, con un café, se sienta a estudiar más a fondo, más a menudo sobre esto. Bendito sea el nombre de Jesús. A modo de introducción dice, este capítulo empieza las reflexiones enfocando la definición de canonicidad y las pruebas para las mismas. En otras palabras, ¿qué significa el canon? ¿Qué es esto? ¿Qué es el canon? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se comprende esto? ¿Cómo se evaluaron los libros particulares, los libros que nosotros tenemos, los 66 libros de la Biblia? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué 66? ¿Por qué esto? ¿Por qué no más? ¿Por qué nosotros no aceptamos ciertos libros como Macabeo, Judith, Tobí, Sabiduría y algunos de ellos? ¿Cómo se hizo juicio para algunos
cómo se hizo el juicio para que algunos libros fueran incluidos en el Nuevo Testamento y otros fueran excluidos. ¿Cuál fue la medida que se tomó? Esta será una reflexión densa, pero de hecho digno del tiempo y del esfuerzo. Esto vamos a tener que dividirlo en 3 videos, porque el proceso de canonicidad fue amplio. Hoy vamos a ver la definición y una introducción al canon. Luego vamos a ver la importancia del canon y otros temas en lo adelante. La definición de canon. Mire, el término canon proviene de la palabra que originalmente significa vara recta o vara de medir, utilizada como instrumento para medir. Con el tiempo pasó a representar una norma o regla de autoridad y validez. Por eso que usted puede escuchar el canon de belleza o el canon, las reglas que se tienen en ese lugar. Cuando usted habla de canon es de regla para medir algo. Por ello, cuando hablamos del canon del Nuevo Testamento, nos referimos a los 27 libros reconocidos como la palabra inspirada y autoritativa de Dios. Estos libros fueron diferenciados de otros escritos del primer siglo y aceptados como parte del nuevo pacto con los creyentes. Gloria a Dios. Miren, estaba viendo que canon fue una regla o una medida que se utilizó cuando se estaba construyendo el templo en Atenas, que es considerado una de las 7 maravillas del mundo. Se me fue el nombre ahora mismo del edificio, se lo voy a escribir por aquí cuando esté editando el video. Pero los constructores, el arquitecto, el matemático que construyó esto, utilizó una vara, un canon, una medida para esta estructura. Y de ahí en adelante se fue utilizando este término y estas terminología para referirse a ciertas medidas que uno tiene. Bueno, este es el canon, esta es la regla de ciertas cosas en particular. Gloria a Dios. Pruebas para la canonicidad del Nuevo Testamento. Existen 4 pruebas críticas que sirvieron como varas de medición para determinar qué libros serían reconocidos como la palabra inspirada de Dios. Vamos a hablar aquí de 4 críticas que sirvieron. Hubieron 4 reglas principales que sirvieron para la canonicidad de lo que es la palabra inspirada de Dios. El reconocimiento de las mismas. Primero, autoría o paternidad literaria. ¿En qué consistía esto? Se analizaba quién escribió el libro. Si fue escrito por un apóstol como Pablo, Juan o Pedro, o por alguien cercano a ellos, como Marco con Pedro o Lucas con Pablo. El texto era aceptado como autoritativo. Lo primero es que se analizaba por quién era escrito o quién lo escribió. No era que podía salir un Juan de los Palotes, como decimos, de la nada. Voy a escribir o escribí esto. No, era un apóstol o alguien cercano al apóstol o alguien que el apóstol le dictaba y lo escribía, o alguien que andaba con el apóstol y escribía todas las cosas que se veían o que vivieron en ese momento. La relación directa con los testigos de Cristo garantizaba su autenticidad apostólica. Aquellos que directamente estuvieron cercanos con Jesús, caminaron con Jesús, fueron parte del discipulado de Jesús. 2. La naturaleza del libro. Se evaluaba si el contenido del libro estaba en armonía con el Antiguo Testamento o con la persona y enseñanza de Jesucristo. No podía tener discrepancia con el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, o lo que se escribe o lo que está en el Nuevo Testamento, tiene que ir en consonancia con el Antiguo. El Nuevo Testamento es una continuidad del Antiguo Testamento. No podía haber un choque entre sí. Ningún libro que contradijera la revelación divina previa podía considerarse inspirado. No podría venir de que en el Nuevo Testamento decir, el Antiguo Testamento, contradecirlo de que no era cierto lo de allá, o no servía, o no era parte de la escritura que venía de parte de Dios. Tenía que ir en consonancia. La coherencia doctrinal y teológica
era esencial para su aceptación. Tenía que tener coherencia en la teología. El Nuevo Testamento no podía venir con una teología diferente a la del Antiguo. Simplemente que el Nuevo Testamento es la manifestación de lo que se estaba viviendo o lo que se estaba... vamos a organizar esto. Miren, el Nuevo Testamento es la manifestación de las profecías de Cristo que se iba a dar aquí en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento simplemente fue una sombra de lo que había de venir que se cumple aquí en el Nuevo Testamento. ¿Por qué una sombra? En el Antiguo Testamento se daba sacrificio, había un sacerdote. En el Nuevo Testamento el sacrificio es Cristo, sacrificio perfecto, y el sacerdote eterno, el rey eterno, es Cristo. Por eso es una continuidad, una consonancia. Universalidad o consenso. Debe de ser universal y en consenso el uno con el otro. El libro debía ser aceptado y leído por la mayoría de las iglesias cristianas del primer siglo. Debía de circular en la mayoría de las iglesias del primer siglo, estar como buena y válida esa escritura, entender que era una escritura que venía de parte de Dios. El consenso mostraba su edificación espiritual y su autoridad moral. Un ejemplo muy importante que tenemos es que Pedro reconoció los escritos de Pablo como escritura. En segunda de Pedro, vamos a buscarlo, segunda de Pedro 3:15 al 16, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro está reconociendo lo que Pablo escribió. De esto habla el consenso, de que otros apóstoles aceptaron lo que escribieron otros apóstoles. Había un consenso. Pedro dice, yo no entiendo bien, hay muchas cosas que no entendemos bien de este Pablo, de este tipo que escribió, pero lo que él escribe viene de parte de Dios. Lo que él escribe es revelación de Dios. Está siendo aceptado. Cuarto, inspiración y revelación divina. Dice, se entendía que los autores fueron guiados por el Espíritu Santo, escribiendo sin error en los textos originales. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. La revelación es el acto por el cual Dios se da a conocer. La inspiración es el proceso mediante el cual esa revelación fue registrada fielmente. La Biblia, por tanto, es la revelación inspirada de Dios, fundamento de la fe cristiana. Gloria a Dios. Fueron inspirados por Dios, fueron dirigidos por Dios y fue una revelación divina. No fue que yo me acosté un día con hambre, soñé, déjame escribir esta filosofía, déjame escribir esto que yo entiendo del Evangelio. No. El Espíritu Santo los inspiró, los impulsó a escribir, pero aparte de que lo impulsó a escribir, fue él quien se lo reveló. Y la palabra revelación, cuando algo está tapado, usted tiene una cesta, una canasta de frutos, tiene una toallita arriba, no se pueden ver los frutos, cuando usted lo destapa, lo revela. Eso es lo que el Espíritu Santo hizo. El Espíritu Santo. Nuestro entendimiento está entenebrecido, nuestro conocimiento está entenebrecido. El Espíritu Santo revela lo que es la palabra de Dios para que fuera escrita. La enseñanza bíblica sobre la inspiración dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. La misma escritura lo está diciendo. Todas las escrituras es inspirada por Dios y esta es útil para nosotros enseñar, para corregir, para aprender, para instruir en justicia. El apóstol Pablo recuerda a Timoteo que las escrituras provienen de Dios y capacitan al creyente para toda buena obra. Las escrituras son las que nos capacitan. Asimismo, Pedro afirma, los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo.
de parte de Dios, inspirados o impulsados por el Espíritu Santo. No es un asunto de lo que yo creo, de lo que yo entiendo. Fue el Espíritu Santo la cual los puso a escribir, la cual le dio esta revelación. Gloria a Dios. El significado de impulsado por el Espíritu Santo. Dice aquí, el término griego, me van a disculpar por si no pronuncio bien esta palabra, peromenoi, dice impulsado. Describe la acción del viento que mueve a un barco de vela. Los barcos de vela son impulsados por el viento. Asimismo, está diciendo que nosotros somos impulsados por el Espíritu Santo. Si no hay un viento que impulsa al barco de vela, no se puede mover. Si no hay un Espíritu Santo que impulsa al hombre, que impulsa a aquellos hombres a escribir, no hubiesen podido escribir. Del mismo modo, los autores bíblicos fueron movidos por el Espíritu Santo, guiados en cada palabra escrita. No fueron simples transmisores de ideas humanas o filosofía humana. Cualquiera puede escribir filosofía humana, pero la palabra es pura revelación del Espíritu Santo, sino instrumento de la revelación divina. No fue sus ideas, sino instrumento de la revelación divina de parte de Dios. La inspiración es la supervisión del Espíritu Santo. La inspiración es la superintendencia del Espíritu Santo sobre los escritores bíblicos, garantizando que los escritos en los documentos originales fueran sin error y completamente fidedignos. El Espíritu Santo estuvo ahí de supervisor de lo que se iba a escribir, de lo que se escribió, no fue a lo loco. Por tanto, la inspiración asegura que la Biblia sea la revelación auténtica y confiable de Dios, fundamento de la fe cristiana. El Espíritu Santo ha estado en la historia de la humanidad. Es el Espíritu Santo. ¿Y por qué te digo esto? Suena extraño, pero te lo digo porque hay personas que entienden que el Espíritu Santo no estuvo desde el principio, que el Espíritu Santo no era parte con Dios desde que inició todo. Tal vez usted dirá, eso es clase 01 en el cristianismo. Sí, pero estos videos pueden estar colgados en YouTube, colgados en las redes sociales, y hay personas que no entienden esto y hay que explicárselo. Las escrituras en Génesis 1:1 dice que el Espíritu de Dios, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él estuvo allí, Él es eterno, porque nosotros creemos en un Dios tripartito, en una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A veces nosotros porque el lenguaje se deriva en las escrituras, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo tenemos como último o tercero. A veces, bueno, en mi principio, en mi imaginación era Dios Padre, Jesús hermano, Espíritu Santo tío. Y no es así, los tres son uno, los tres son los mismos, es la misma autoridad, es la misma fuerza, es la misma consonancia, gloria a Dios. Contexto histórico de los escritos. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos entre el 45 y el 100 después de Cristo. Probablemente Santiago fue primero en el 45 después de Cristo, seguido por Marco y luego Primera de Tesalonicenses 51 y 52 después de Cristo. Este orden ayuda a comprender la secuencia y desarrollo de la revelación apostólica. Cuando tenemos estos detalles, entonces podemos decir, después de este va por aquí en la historia, en los años, y podemos tener lo que es datos históricos que nos ayudan. El ejemplo de Jesús en la sinagoga, Lucas 4, 14, 21. Jesús, al leer el libro del rollo del profeta Isaías, demuestra su conocimiento profundo de las escrituras. De hecho, cuando Jesús se para y habla, Isaías 61, dice que tomó un rollo sin divisiones de capítulo ni versículo, identificó con precisión el pasaje que hablaba de su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto revela su dominio absoluto de la palabra de Dios y su ejemplo como modelo de estudio. También esto nos revela que habían rollos, no estaba subdividida la Biblia entre libros,
capítulos, versículos. Era un rollo con todo. Por ejemplo, el libro de Mateo era un rollo. Tú lo abrías, no estaba dividido ni capítulo ni versículo. Más adelante vamos a ver quién toma la iniciativa de dividir entre capítulos y versículos. Pero tú tomabas el rollo de Mateo y si tú tenías mucho conocimiento y lo habías estudiado mucho, tú podías ir al lugar más o menos donde tú querías leer. De lo contrario, tenías que leer hasta llegar a donde tú necesitabas leer. La división de capítulos y versículos. Las divisiones modernas fueron añadidas en el siglo VIII por Stephen Landon, un pastor inglés. Él realizó anotaciones en los manuscritos para facilitar la lectura y estudio. Estas divisiones, aunque útiles, no formaban parte del texto original. Esto no era así en lo original. Era un rollo por completo. Luego este hombre, Stephen Landon, como leía mucho, vivía tomando anotaciones, se dio cuenta de que podía subdividirla para mejor facilidad de lectura y lo hicieron así. Pero le voy a dar un consejo, que yo ando buscando una Biblia de esta, quiero comprar una Biblia de esta, y es que si puedes comprar una Biblia que no esté dividida ni en capítulos y versículos, es mucho mejor, porque a veces al leer Biblias con capítulos y versículos, hay ideas que se dividen entre un capítulo y otro, y al haber un capítulo 2 y un capítulo 3, entendemos que eso se divide ahí, y a veces no. A veces la idea empieza en el capítulo 2 y termina en el 5, pero podremos cometer el error de cortar la idea porque pasó a otro capítulo. Si uno se compra una Biblia sin capítulos o versículos, esta va a tener la idea completa de lo que quería decir el escritor, corta donde termina la idea y empieza en la otra idea. Y así se nos facilita un poquito más. Es un poquito mejor. Conclusión. El término canon significa literalmente vara de medir. Cuando usted escucha la palabra canon, es medida o vara de medir. Durante el primer siglo se aplicaron 4 criterios fundamentales a los libros en circulación para determinar cuáles constituían la verdadera palabra de Dios. Estos 4 reglas o estos 4 criterios fundamentales debemos de tenerlo en cuenta para tener cada libro en la Biblia o ser aceptado en la Biblia. 1. Autoría o paternidad literaria. ¿Quién escribió? ¿Quién escribió? ¿Era un apóstol o cerca de un apóstol o alguien que anduvo con un apóstol? 2. Naturaleza del libro. ¿Contradice el Antiguo Testamento? ¿No acepta la escritura del Antiguo Testamento? Ojo con esto. 3. Universalidad o consenso. Entre apóstoles la aceptaron, la iglesia del primer siglo la aceptó, la iglesia del primer siglo la puso a circular entre ellos. Y 4, inspiración divina. Fueron reveladas, fueron inspiradas, fueron dirigidas por el Espíritu Santo. Estos 4 criterios se tomaban en cuenta. Aunque este capítulo concluye, este que estamos tratando ahora, la historia del canon no termina aquí. El estudio posterior abordará, vamos a tener que dividir en 3 este estudio del canon, porque es bien amplio. Nosotros más adelante vamos a tener que ver lo que es la necesidad del canon, el proceso de canonización y el contenido del canon, porque es un poco amplio. Entonces, en la conclusión teológica, el compromiso cristiano de usted y yo con el canon es, en esencia, una declaración de fe profunda y firmemente fundamentada en la convicción de que los 66 libros de la Biblia son la revelación auténtica, inspirada y autoritativa de Dios. Por fe nosotros tenemos que tener esto claro, estudiar esto, porque nosotros tenemos 66 libros, porque no tenemos 79, 78 como algunas Biblias católicas que incluyen a Tobías, a Macabeo, a Judith. Entonces tenemos que tener claro esto, cuáles son esos criterios por los cuales se quedaron afuera uno y fueron aceptados otros. Gloria a Dios. Así que esto ha sido este capítulo del significado
del canon. Gloria a Dios, el significado del canon, la definición del canon y la prueba de canonicidad del Nuevo Testamento. En lo adelante vamos a tener 2 partes más acerca del canon, su importancia, el contenido, los libros aceptados, cuáles fueron los criterios, los diferentes concilios que se crearon, las discusiones que se crearon, los libros que se querían dejar afuera, los libros que entraron de último porque no se entendían que no eran parte del canon, porque no llenaban los requisitos de las medidas y así sucesivamente. Recuerde que estos son resúmenes. Usted en su casa tranquilito se sienta a estudiarlos con más profundidad, con mucho más detenimiento y así entenderlo mejor. Gracias. Esto ha sido el capítulo, la clase de hoy. Gracias por su apoyo, gracias por que están comentando, están dando like, están moviendo el algoritmo y este contenido le puede llegar a muchas más personas y puedan entender y llevar un estudio, una claridad. Nosotros debemos de dominar esto o estudiar esto, de saber, porque yo tengo una Biblia, porque tiene 66 libros, no tiene 70, 72, 79, porque algunos fueron aceptados, porque otros no. ¿Cómo es que se acepta un libro? ¿Cuáles son las medidas por las cuales se acepta un libro? ¿Cuáles son las medidas por qué se quedan afuera? Y así podemos dar razón de nuestra fe. Gracias. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si se pueden fijar, estamos adecuando poco a poco este espacio, poco a poco con su apoyo, poco a poco vamos dando pasos de fe. Gracias por pertenecer a esta comunidad, tribu de fe, aquí para compartir, hablar, dialogar acerca de las escrituras. En lo adelante vamos a hacer un poquito más dinámico, vamos a conversar con alguien más, vamos a grabar otros contenidos, pero relacionado con la escritura, relacionado con los contenidos bíblicos, que para esto fue creado este canal. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a revisar ahora en el nombre de Jesús este video, esperando de que se haya grabado el sonido. Padre, en el nombre de Jesús, haz un milagro. Pero sí, creo que sí, de aquí estoy viendo que se está grabando. Ahorita no me fijé. Pero gracias y nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones.